El relato del Arca de Noé se encuentra en el libro del Génesis, capítulos 6 al 9, que es el primer libro de la Biblia y parte del Pentateuco, los 5 primeros libros atribuidos tradicionalmente a Moisés. El estado del mundo antes del diluvio. En Génesis 6, 5, se describe la razón del castigo divino. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La corrupción, la violencia y la perversión de la humanidad habían llegado a tal punto que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, según el lenguaje figurado del texto. Se menciona incluso que la tierra estaba llena de violencia, Génesis 6 y 11, lo cual no solo hace referencia a crímenes, sino a una ruptura profunda del orden moral y espiritual. La figura de Noé. Noé es descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, Génesis 6, 9. Es decir, era moralmente íntegro en un mundo corrupto. Noé pertenece a la 10ª generación desde Adán, hijo de Lamec, y descendiente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Su nombre en hebreo, Noch, está relacionado con descanso o consuelo, lo que anticipa su rol como protector de la vida y precursor de un nuevo comienzo para la humanidad. El diluvio como juicio. El diluvio no es solo un castigo, sino una purificación cósmica. Es una forma de reiniciar la creación, de limpiar la tierra del pecado para permitir un nuevo comienzo más justo. A diferencia de otros relatos antiguos donde los dioses envían inundaciones por capricho, en la Biblia el diluvio tiene una causa ética, el pecado humano. Dios instruye a Noé con detalles muy específicos sobre cómo construir el arca, lo que enfatiza la obediencia de Noé a los mandatos divinos. El control que Dios tiene sobre los eventos. La preparación frente a la catástrofe, lo que contrasta con el descuido del resto de la humanidad. Además, Dios le anuncia que hará un pacto con él, Génesis 6 y 18, lo que introduce por primera vez la idea de un pacto divino, berit en hebreo, que será un tema central a lo largo de toda la Biblia. Tras los 40 días de lluvia, el arca flota durante 150 días, y las aguas tardan varios meses en descender completamente. Cuando Noé sale del arca, lo primero que hace es levantar un altar y ofrecer sacrificios, Génesis 8 y 20, en señal de gratitud y obediencia. Entonces Dios promete no volver a destruir la tierra con agua, estableciendo el arco iris como señal del pacto, Génesis 9 y 13. En Génesis 9, se establece un pacto eterno entre Dios, Noé, su descendencia y todos los seres vivientes. Dios promete no destruir más la tierra con un diluvio. Será una forma inicial de ley moral, no matar, respetar la vida, y no consumir sangre. El arco iris es establecido como símbolo visible del pacto. Este pacto es universal, no exclusivo de Israel, y muestra el deseo de Dios de mantener una relación con toda la humanidad. El arca representa refugio, salvación y obediencia. Noé es una figura de intercesor, por medio de su fidelidad, se preserva la vida. El diluvio es una prefiguración del bautismo, según la interpretación del Nuevo Testamento, 1 Pedro 3, 20-21, que lava el pecado y da inicio a una nueva vida. Dios es justo, pero también es misericordioso. La obediencia a Dios conduce a la vida y a la salvación. La desobediencia y la corrupción tienen consecuencias universales. Dios no abandona su creación, sino que la restaura y hace un pacto de esperanza. El relato sirve como un modelo de renovación, no solo castigo. Dimensiones y proporciones. El texto bíblico en Génesis 6 y 15 indica que el arca debía medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Lupa hacia la izquierda, ¿cuánto es un codo? Un codo es una medida antigua que varía según la región, pero generalmente equivale a 45 centímetros, 0,45 metros. Entonces, en metros, el arca medía aproximadamente 135 metros de largo, equivalente a un edificio de 45 pisos acostado. 22,5 metros de ancho. 13,5 metros de alto. Regla proporciones navales modernas. Curiosamente, las proporciones del arca son estables y marineramente viables. Muchos ingenieros navales han señalado que estas proporciones, 6:1, son ideales para la estabilidad en aguas agitadas, incluso hoy día en la construcción de buques de carga. El arca debía construirse con madera de gofer. El término gofer aparece solo una vez en la Biblia, por lo que su significado exacto es incierto.
Algunos estudiosos piensan que se trataba de ciprés, una madera resistente y usada comúnmente en construcciones antiguas. Otros sugieren que puede haber sido resina impregnada o un tipo de madera laminada. Además, debía estar calafateada con brea, asfalto natural, tanto por dentro como por fuera, para garantizar que fuera impermeable y flotara durante el diluvio. El arca debía contener múltiples compartimentos, cuartos en algunas traducciones, para alojar a los animales, por especies, probablemente agrupados por tipo o tamaño. A la familia de Noé, 8 personas en total: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Comida y agua potable para todos durante más de un año, el tiempo total que estuvieron dentro del arca. También tenía 3 niveles, pisos. Una sola puerta por la cual todos entraron, Génesis 6 y 16. Una ventana o claraboya en la parte superior para ventilación y luz, probablemente extendida a lo largo del techo. Con sus dimensiones, el arca habría tenido un volumen aproximado de 43.000 metros cúbicos, equivalente a unos 522 vagones de tren de carga. Estimaciones modernas basadas en el texto bíblico sugieren que el arca podía transportar miles de animales, especialmente si se consideran especies por tipos básicos y no por cada variedad actual. No era un barco de navegación o exploración. No tenía velas, ni timón, ni necesidad de desplazarse, solo debía flotar y resistir las aguas del diluvio. Su forma debió haber sido rectangular, similar a una caja o balsa gigante, ideal para resistir las turbulencias de un mar caótico. El arca simboliza protección divina, juicio y redención. Una especie de santuario flotante en medio del caos. Un precursor de las ideas cristianas de salvación, así como el arca salvó a los creyentes del agua, Cristo salva a los creyentes del pecado. Aunque el diluvio duró 40 días y 40 noches, Noé y su familia permanecieron en el arca por aproximadamente un año completo. Esperaron que las aguas descendieran. Esperaron señales de que la tierra era habitable nuevamente. Solo salieron cuando Dios se lo indicó, Génesis 8, 15-16. El arca se posó sobre los montes de Ararat, Génesis 8, 4. Tradicionalmente se asocia con el monte Ararat, en la actual Turquía oriental, cerca de la frontera con Armenia e Irán. A lo largo de los siglos, ha habido numerosos reportes y expediciones, muchas sin resultados concluyentes, que afirman haber hallado restos del arca. Existen réplicas modernas del arca. Una en Kentucky, Estados Unidos, conocida como el Ark Encounter, una atracción turística construida a escala real. Otra en los Países Bajos, construida por Johan Wivers, un carpintero cristiano, también a escala real. El relato se encuentra principalmente en Génesis 6, 19-20, 7, 2-3, y 7, 8-9. Génesis 6, 19-20. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Génesis 7, 2-3, más detallado. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas. El texto distingue entre animales limpios e impuros, lo cual está relacionado con las leyes rituales que más tarde se explicitan en el libro del Levítico. Animales limpios, aquellos aptos para el consumo humano y para el sacrificio, por ejemplo, ovejas, bueyes, palomas. Animales impuros, aquellos prohibidos por las leyes dietéticas judías, por ejemplo, cerdo, camello, águila, murciélago, entre otros. La orden de llevar 7 pares de animales limpios tiene 2 propósitos. Para el sacrificio, Noé ofrece sacrificios a Dios tras salir del arca. Para la repoblación, asegura que la especie sobreviva incluso después del sacrificio. Aunque la Biblia no da una lista exacta, si seguimos la orden literal. 2 de cada especie impura, macho y hembra. 7 pares de cada especie limpia. Lo mismo se aplica a aves. Estimaciones modernas. Algunos intentos de cálculo, tomados literalmente, sugieren que Noé habría llevado entre 16,000 y 35,000 animales en total. Defensores de una interpretación más simbólica o local sugieren que las especies no eran todas las del planeta, sino una selección representativa del mundo conocido en ese tiempo.
Aquí entran muchas preguntas, tanto prácticas como teológicas. 1. Tamaño del arca. El arca tenía aproximadamente 43,000 metros cúbicos de volumen interno. Esto es comparable a 570 vagones de tren de carga. Era suficiente para albergar animales del tamaño de una oveja o más pequeños. 2. Conservación de especies. Se presume que muchas especies habrían estado representadas por ejemplares jóvenes, para reducir espacio, peso y necesidades alimenticias. El arca se dividía en niveles y compartimientos, lo cual habría ayudado a separar especies y mantener orden. 3. Alimentación y agua. Se indica que Noé debía almacenar comida para todos, Génesis 6 y 21. Muchos animales pudieron haber sido hibernantes o de bajo metabolismo, según algunas teorías modernas. El mantenimiento del orden, la limpieza y la alimentación habrían requerido trabajo continuo por parte de Noé y su familia. Probablemente una selección de los siguientes grupos: mamíferos, leones, osos, elefantes, caballos, camellos, cabras, etc. Aves, palomas, cuervos, gallinas, patos, etc. Reptiles, serpientes, lagartos, tortugas. Anfibios, ranas, sapos. Insectos y artrópodos, abejas, arañas, escarabajos, aunque la Biblia no los menciona explícitamente. Animales marinos, no se incluyeron, ya que podían sobrevivir en el agua del diluvio, aunque algunos estudiosos se preguntan si el agua salada y dulce habría afectado a las especies. Diversidad de la creación, representan la totalidad de la vida sobre la tierra. Obediencia y orden, las especies acuden al arca según la voluntad divina, lo cual refuerza el poder de Dios sobre toda la creación. Renacer, después del diluvio, los animales repueblan el mundo, como una segunda creación. Literalistas, creen que los animales fueron preservados tal como lo narra la Biblia. Simbolistas, creen que los animales representan ideas como el equilibrio natural, el juicio divino, y la restauración del orden. Críticos científicos, señalan las dificultades logísticas, espacio, clima, alimentación, genética, pero reconocen el poder del relato como mito fundacional. El cuervo y la paloma son los únicos animales mencionados por nombre en la historia, Génesis 8, 6-12. La paloma con la rama de olivo se convirtió en símbolo universal de la paz y esperanza. La imagen del arca con una gran variedad de animales es común en la iconografía cristiana, en libros para niños y en obras de arte. El relato del diluvio se encuentra en Génesis 6-9. Dios, al ver que la maldad del ser humano era grande sobre la tierra, se arrepiente de haber creado a la humanidad. Dice: he decidido acabar con toda criatura, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Génesis 6-13. Solo Noé encuentra gracia ante Dios. Dios le da instrucciones precisas para construir un arca y le dice que reúna a su familia y a los animales para preservar la vida. El diluvio no fue solo 40 días de lluvia. La cronología bíblica es más extensa. 7 días antes del inicio del diluvio, Dios advierte a Noé. 40 días y 40 noches de lluvia incesante. 150 días en que las aguas cubren toda la tierra. Después, las aguas empiezan a decrecer durante otros 150 días. El arca se posa sobre los montes de Ararat. Noé espera más de un año desde el inicio del diluvio hasta que finalmente la tierra se seca y puede salir del arca. Total estimado, 370 días desde el comienzo del diluvio hasta que Noé sale del arca. Existen dos principales interpretaciones. A diluvio global. Según una lectura literal, el diluvio cubrió toda la tierra, incluyendo las montañas más altas, Génesis 7 y 20. B. Diluvio local, a mesopotámico. Algunos estudiosos proponen que fue una gran inundación regional, tal vez en el área de Mesopotamia, donde vivían los antiguos hebreos, y que el texto refleja una tradición local ampliada en forma narrativa. Casi todas las civilizaciones antiguas tienen su propia versión de un gran diluvio. Esto ha hecho pensar a muchos que se basa en un evento real, regional o global, ocurrido en tiempos remotos. A Mesopotamia, epopeya de Gilgamesh. El héroe Utnapishtim es advertido por el dios Ea de un gran diluvio. Construye un arca y salva a su familia y animales. Al final, también suelta una paloma y un cuervo. Flecha negra hacia la derecha es sorprendentemente similar al relato bíblico y lo precede cronológicamente, data de aproximadamente 2000 a.C.
Veindiar Manumriti. El dios Vishnu se convierte en pez, Matsya, para advertir a Manu del diluvio. Manu construye un barco, y Vishnu lo guía. C. Grecia, Deucalión y Pirra. Zeus, enojado por la corrupción humana, envía un diluvio. Deucalión y Pirra sobreviven en un cofre, arca, y luego repueblan la tierra lanzando piedras que se convierten en humanos. De mitos nativos de América, África y Oceanía. Muchas tribus indígenas de América, desde los inuit hasta los mayas, relatan inundaciones enviadas por dioses o espíritus por causas morales o naturales. Aunque no hay pruebas concluyentes de un diluvio global. Se han encontrado sedimentos marinos en capas geológicas en zonas alejadas del mar. En la región del Mar Negro, investigadores como Robert Ballard han descubierto evidencias de una inundación catastrófica que pudo haber dado origen al mito. Mesopotamia sufrió varias inundaciones fluviales severas debido al Tigris y Éufrates. El diluvio tiene un poder narrativo universal por su carga simbólica. A renovación. Destruye lo viejo, lo corrupto, y da paso a una nueva humanidad. El agua es símbolo de purificación. B. Juicio divino. Representa la justicia divina frente a la desobediencia y la violencia humana. C. Esperanza y promesa. El arco iris es símbolo del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El diluvio no termina con destrucción, sino con renacimiento y paz. En la teología cristiana, el arca de Noé se ve como símbolo de salvación, y se compara con Cristo como refugio para los justos. En el cine y la literatura, se ha reinterpretado como una historia épica, apocalíptica o incluso de ciencia ficción, como en la película Noé de Darren Aronofsky. Para algunos científicos y estudiosos, puede ser la memoria colectiva de un desastre natural real ocurrido miles de años atrás. Pinturas renacentistas, esculturas, libros para niños y museos recrean el arca. En Kentucky, Estados Unidos, existe una reconstrucción a escala real del Arca de Noé, Ark Encounter. La historia ha sido adaptada a todo tipo de medios, desde animaciones hasta videojuegos. Después de los 40 días y 40 noches de lluvia intensa, las aguas comenzaron a bajar lentamente. Pero el proceso no fue inmediato. Según el texto bíblico, el arca flotó sobre las aguas durante un total de 150 días, Génesis 7 y 24. Dios se acordó de Noé, de los animales y de todo lo que estaba en el arca. Esta expresión no implica que Dios los hubiera olvidado, sino que llegó el momento de actuar nuevamente en su favor. Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a retirarse. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Génesis 8, 4. Los montes de Ararat, ubicados en la actual Turquía oriental, son considerados el lugar tradicional donde el arca se detuvo cuando las aguas comenzaron a descender. Después de varias semanas de espera, Noé decide explorar si la tierra estaba ya seca. Para ello, envía un cuervo, que iba y venía hasta que las aguas se secaron por completo. No volvió, posiblemente porque encontró alimento y lugares donde posarse. Luego envía una paloma, pero ésta regresa al no encontrar descanso. 7 días después, envía nuevamente la paloma, y ésta vuelve con una rama de olivo en el pico. Esto simboliza el regreso de la vida y la paz. Una semana después, la paloma no regresa, lo que indica que la tierra ya estaba habitable. Este episodio es muy simbólico. El cuervo representa la impureza, mientras que la paloma, símbolo de paz, es señal de renovación. La rama de olivo es un icono universal de reconciliación y esperanza. Cuando la tierra está seca, Dios le ordena a Noé que salga del arca junto con su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras, así como todos los animales. Lo primero que hace Noé es construir un altar y ofrecer un sacrificio a Dios con animales puros. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, Génesis 8 y 21. Dios acepta el sacrificio de Noé y hace una importante declaración, aunque el corazón humano tiende al mal desde su juventud, no volverá a destruir la tierra con un diluvio. Aquí se introduce un momento clave en la historia bíblica, el primer pacto formal entre Dios y la humanidad. Este pacto tiene varias características. Las promesas de Dios. No volverá a destruir la vida con un diluvio. La naturaleza se mantendrá constante, mientras la tierra permanezca,
No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Las condiciones para la humanidad. Se reafirma el mandato de «creced y multiplicaos». Los humanos podrán comer carne de animales, pero no su sangre, símbolo de la vida. Se establece el principio de responsabilidad moral: quien derrame sangre humana, su sangre será derramada, una base temprana de justicia. Se reconoce la dignidad humana. El hombre fue creado a imagen de Dios. El arco iris como señal del pacto. Dios establece una señal visible de su pacto eterno, el arco iris. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9 y 13. El arco iris se convierte desde entonces en el recordatorio de la promesa divina: aunque los seres humanos sigan siendo imperfectos, Dios no recurrirá más al castigo global mediante diluvio. El arca representa refugio, fe, obediencia y salvación. El diluvio es un acto de purificación y reinicio. El altar marca la importancia de la gratitud y adoración a Dios. El arco iris es símbolo de esperanza, misericordia y renovación eterna. Este pacto no es solo con Noé, sino con toda la humanidad y todos los seres vivientes. Es un pacto universal, no basado en obras o leyes, sino en la gracia divina. La historia del diluvio comienza con una afirmación clara. La maldad del hombre era mucha en la tierra. Génesis 6, 5. Significado. El pecado humano había alcanzado un punto crítico. Dios, que es justo, no puede tolerar la corrupción indefinidamente. El diluvio simboliza el juicio divino: Dios no es indiferente al mal. El castigo tiene un propósito correctivo y moral, no simplemente destructivo. Es una advertencia sobre las consecuencias del pecado colectivo, que no solo afecta al individuo, sino a toda la creación. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6, 8. Significado. Aunque el mundo estaba perdido, Dios elige a un hombre justo para preservar la humanidad. Noé representa al remanente fiel, un tema constante en la Biblia: cuando todo parece perdido, Dios siempre salva a un grupo fiel. Esta gracia no es ganada, sino otorgada por Dios, anticipando el principio de la salvación por fe, que luego se desarrollará en el Nuevo Testamento. El arca no solo era una estructura física, sino un símbolo espiritual. Significado. Representa la protección de Dios en medio del juicio. El arca es una figura de Cristo. Así como Noé entró en el arca y fue salvo del juicio, los cristianos creen que al estar en Cristo, se salvan del juicio eterno. El acto de entrar al arca por fe anticipa la enseñanza de que la salvación es por obediencia a Dios y confianza en su plan, no por obras humanas. En el Nuevo Testamento, Pedro hace una comparación directa entre el diluvio y el bautismo cristiano. Este símbolo corresponde ahora al bautismo, que os salva. 1 Pedro 3 y 21. Significado. El agua del diluvio destruyó el pecado del mundo antiguo, así como el bautismo representa la muerte del viejo yo y el nacimiento de una nueva vida en Dios. Es una forma de purificación espiritual. El bautismo es la entrada a la comunidad de salvación, al igual que el arca fue el vehículo para una nueva humanidad. Pondré mi arco en las nubes, y no habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9, 13-15. Significado. Es el primer pacto universal que Dios hace con la humanidad y con todos los seres vivientes. El arco iris se convierte en un símbolo de misericordia y fidelidad divina, aunque la humanidad vuelva a caer en el pecado. Marca un cambio en la relación entre Dios y el mundo: aunque el juicio fue justo, Dios prefiere el camino de la alianza, del compromiso mutuo, de la esperanza. En la tradición cristiana, Jesús compara los días de Noé con los tiempos del fin del mundo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 12 y 37. Significado. Noé se convierte en figura del creyente que vigila, obedece y se prepara. El arca es la esperanza de salvación futura ante el juicio final. El relato enseña a estar preparados espiritualmente para el día del juicio y la segunda venida de Cristo. En la teología cristiana, se desarrolló una visión simbólica más amplia. El arca como figura de Cristo, el Salvador en quien la humanidad encuentra refugio. La Iglesia, como comunidad salvada del mal del mundo. El vientre espiritual donde se gesta una nueva creación, una humanidad purificada. Después del diluvio, Noé emerge a un mundo nuevo.
Se convierte en una especie de nuevo Adán. Significado. El relato apunta a un reinicio del plan divino. La naturaleza, los animales, los hombres, todo comienza otra vez bajo la bendición de Dios. Es un mensaje de esperanza, Dios no abandona su creación, sino que constantemente la renueva. El Arca de Noé es una historia rica en simbolismo. No es solo un evento del pasado, sino una figura viva del drama espiritual de la humanidad. El juicio del pecado. La gracia inmerecida. La salvación ofrecida por fe. La esperanza de una nueva creación. Es un relato que se puede leer con ojos espirituales y existenciales, como una invitación constante a buscar refugio en Dios, a vivir con justicia, y a confiar en que la misericordia siempre tiene la última palabra. El relato de un gran diluvio que destruye a la humanidad aparece en muchas culturas antiguas. Esto ha llevado a estudiosos a pensar que pudo haberse basado en un evento catastrófico real, como una gran inundación local o regional, que se transmitió oralmente y se adaptó en diversas mitologías. Aquí algunos ejemplos notables. Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh. Personaje principal, Utnapishtim, paralelo a Noé. Relato, los dioses deciden destruir a la humanidad con un gran diluvio. El dios Ea advierte a Utnapishtim, quien construye un gran barco. Carga su familia, artesanos y animales. Después del diluvio, libera una paloma, una golondrina y un cuervo. Similitudes. Barco enorme. Diluvio por castigo divino. Envío de aves. Descanso del barco en una montaña. Ofrenda tras el diluvio. Importancia. Este relato es anterior al Génesis, c. 1500 AC, y posiblemente influyó en el relato bíblico. Antiguo Egipto. En el mito de Ra y la humanidad, Ra decide castigar a la humanidad por su rebelión. Aunque no hay diluvio, sí hay una masacre a gran escala por la diosa Sekhmet. Algunas versiones más tardías mencionan purificaciones mediante inundaciones, relacionadas con el Nilo, pero no un diluvio universal. India, el mito de Manú, hindú. Personaje principal, Manú, el primer hombre. Relato, un pequeño pez, el dios Visnú disfrazado, advierte a Manú sobre una inundación. El pez crece y le indica que construya una embarcación para salvarse. Manú sobrevive y repuebla la tierra. Similitudes, aviso divino, arca, animales, regeneración de la vida humana. Grecia, Deucalión y Pirra. Personajes principales, Deucalión y Pirra, los únicos sobrevivientes del diluvio enviado por Zeus para castigar la maldad humana. Relato, sobreviven en un cofre flotante durante 9 días y noches. Después, repueblan el mundo arrojando piedras que se convierten en hombres y mujeres. Similitudes, diluvio como castigo, pareja sobreviviente, recreación de la humanidad. Culturas indígenas de América. En muchas culturas nativas americanas hay leyendas de grandes inundaciones. Aztecas, el dios Tlaloc manda lluvias eternas. Solo se salvan los que se esconden en cuevas o sobre montañas. Incas, un pastor sobrevive con su familia en las alturas de los Andes después de un castigo divino por un pecado colectivo. Tribus del norte, como los Hopis, cuentan que los humanos pecaron y un diluvio acabó con ellos, unos pocos se salvaron flotando en juncos gigantes. China, el mito de Gunyu. Relato, la tierra fue azotada por inundaciones catastróficas. Gun trata de detener el diluvio y muere. Su hijo Yu continúa su trabajo y controla las aguas mediante canales. Aunque no es un diluvio universal, la leyenda muestra la lucha heroica contra inundaciones divinas o naturales. Tablillas de arcilla sumerias y babilónicas. En 1872, George Smith descubrió una tablilla de la epopeya de Gilgamesh con un relato del diluvio. Este hallazgo en Nínive, entre los restos de la biblioteca de Asurbanipal, fue revolucionario. Existen otras versiones más antiguas como el poema de Atrasis, siglo XVIII a.C., que también incluye un diluvio con muchas similitudes a la historia de Noé. Hipótesis del diluvio del Mar Negro. Propuesta por William Ryan y Walter Pittman en los años 90. Sugiere que hacia el 5600 a.C., el Mar Negro era un lago de agua dulce separado del Mediterráneo por un istmo natural. Una ruptura provocó que el agua salada del Mediterráneo entrara violentamente, inundando miles de kilómetros cuadrados de tierra fértil. Esta catástrofe habría sido recordada por generaciones y transformada en mito. Monte Ararat.
Génesis dice que el arca se posó en los montes de Ararat. El monte Ararat está en la actual Turquía oriental, frontera con Armenia. Muchas expediciones han intentado encontrar restos del arca. Hay testimonios modernos, no verificados, de estructuras de madera a gran altura, pero sin evidencia científica concluyente. Arqueología bíblica. No se ha encontrado evidencia concluyente de un diluvio global. Sin embargo, se han hallado estratos arqueológicos con restos de grandes inundaciones locales en la región mesopotámica, particularmente en ciudades como Ur, Shuruppak y Kish, posiblemente hacia 2900-2600 AS. Estas catástrofes podrían haber servido como base para el relato del Génesis. El relato del diluvio, con sus muchas variantes culturales, sugiere una memoria colectiva de grandes cataclismos naturales que marcaron a las civilizaciones antiguas. Ya sea por tsunamis, inundaciones repentinas, cambios climáticos o desbordes de ríos, estas historias transmiten la fragilidad humana ante la fuerza de la naturaleza y el deseo de sobrevivir, encontrar redención y empezar de nuevo. Esta es la visión más tradicional en círculos religiosos conservadores. Creencia: el relato del arca de Noé ocurrió exactamente como está descrito en el Génesis. Hubo un diluvio global que cubrió toda la tierra, y Noé construyó un arca literal en la que se salvaron animales de todas las especies. Implicaciones: requiere asumir que toda la biodiversidad actual desciende de los animales del arca. El diluvio fue un evento geológico y climático global. Las cronologías bíblicas, que ubican el diluvio hace unos 4.000-5.000 años, son más precisas que las estimaciones científicas. Dificultades logísticas con el espacio del arca, la alimentación de miles de especies y la repoblación del planeta. No hay evidencia geológica universal de un diluvio global en la historia reciente de la Tierra. Algunos eruditos bíblicos y arqueólogos proponen que el diluvio sí ocurrió, pero fue un evento regional, no mundial. Ejemplo: inundaciones masivas en la región de Mesopotamia, quizás relacionadas con el desbordamiento del Tigris y el Éufrates, o incluso con la teoría del desbordamiento del Mar Negro hacia el 5600 a.C. Perspectiva: para las personas de esa región, una gran inundación podía haber parecido el fin del mundo. Armoniza: esta interpretación intenta reconciliar el texto bíblico con hallazgos arqueológicos y geológicos. Vista común en la teología moderna, el análisis literario y la filosofía religiosa. Idea principal: la historia del arca no debe leerse como un hecho histórico literal, sino como una parábola o mito teológico que comunica verdades profundas. La justicia divina ante el pecado humano. La salvación para aquellos que siguen la voluntad de Dios. La renovación del mundo tras la destrucción. Símbolos importantes. El arca igual a refugio o iglesia. El diluvio igual a purificación, juicio. El arco iris igual a esperanza y pacto eterno. Los animales igual a la diversidad de la creación redimida. Ventaja: no entra en conflicto con la ciencia moderna, y permite una lectura rica en metáforas y enseñanzas morales. Muchos investigadores han notado paralelismos sorprendentes entre el relato de Noé y otros mitos del diluvio en culturas antiguas. Epopeya de Gilgamesh, Mesopotamia. El héroe Utnapishtim construye un barco, salva animales y humanos, y su historia tiene muchos elementos similares al relato de Noé. Mitología hindú: el dios Vishnu, en forma de pez, salva a Manú de un gran diluvio. Mitología griega: Deucalión y Pirra sobreviven a un diluvio enviado por Zeus para castigar la corrupción humana. Culturas indígenas: también existen relatos de inundaciones en las tradiciones de pueblos indígenas en América, Oceanía y Asia. Esto lleva a dos posibles explicaciones. Todas estas culturas recuerdan un evento catastrófico real, por ejemplo, el fin de la última glaciación. El motivo del diluvio es un arquetipo universal, un símbolo del fin y el renacer, profundamente arraigado en el inconsciente humano. Los científicos abordan la historia del diluvio con escepticismo, por varias razones. Biología: la imposibilidad de conservar todas las especies en un solo barco, de evitar la consanguinidad y de mantener hábitats adecuados. Geología: no existe evidencia de una inundación global reciente. Las capas geológicas no muestran señales de una catástrofe acuática global hace 4000 años. Climatología: el volumen de agua necesario para cubrir todas las montañas de la Tierra es astronómicamente alto y no tiene una fuente posible identificable. Aún así, muchos científicos reconocen que grandes inundaciones locales sí han ocurrido en la historia, y pudieron haber inspirado leyendas persistentes.
Psicológica, algunos ven el arca como una metáfora del inconsciente humano, donde Noé representa la conciencia que sobrevive al caos interior. Literaria, es uno de los relatos fundacionales de la literatura mundial. El arca representa el conflicto entre destrucción y salvación. Social, puede interpretarse como una advertencia sobre el cuidado de la tierra, la responsabilidad humana ante la corrupción, o incluso como una crítica a la violencia de las sociedades antiguas. Desde la Edad Media hasta la actualidad, el Arca de Noé ha sido una fuente de inspiración para artistas de todas las épocas. Pintura y escultura, el tema del diluvio y del arca ha sido representado en frescos, vitrales y esculturas en iglesias y catedrales de Europa. Uno de los ejemplos más famosos es el fresco del diluvio en la Capilla Sistina, pintado por Miguel Ángel. Miniaturas e ilustraciones bíblicas. Durante la Edad Media, manuscritos iluminados incluían detalladas ilustraciones del arca y los animales entrando en fila. Modelos del arca. En tiempos modernos, se han construido réplicas a escala del arca, como la que existe en Kentucky, Estados Unidos, conocida como el Ark Encounter, una atracción turística y educativa de tamaño completo basada en las dimensiones bíblicas. El relato del arca ha aparecido no solo en textos religiosos, sino también en cuentos, poemas y novelas de distintas culturas. Literatura infantil. Hay innumerables adaptaciones del relato para niños, que destacan los animales y el mensaje de esperanza. Ficción y ensayo. Escritores como Herman Melville, Margaret Atwood y otros han hecho alusiones literarias al arca en sus obras. A menudo, se utiliza como metáfora de salvación o aislamiento. Simbolismo en poesía. Poetas de distintas tradiciones han usado el arca como símbolo de refugio en tiempos de crisis. Himnos y cánticos religiosos. Existen himnos cristianos que hacen referencia al arca como símbolo de la salvación ofrecida por Dios. Música popular. La historia ha sido mencionada en canciones folk, reggae, como en temas de Bob Marley, y hasta en comedias musicales infantiles. El relato del arca de Noé ha sido adaptado de muchas formas para la pantalla grande y la televisión. Películas bíblicas. Existen numerosas adaptaciones, como Noah's Ark, 1928, The Bible, in the Beginning, 1966, y Noé, 2014, protagonizada por Russell Crowe, que ofrece una versión épica y moderna del relato. Series y dibujos animados. En programas infantiles, el arca es una historia recurrente que transmite valores como la obediencia, el cuidado de los animales y la fe. Comedia y sátira. Programas como Los Simpson o Family Guy han parodiado la historia del arca, lo cual demuestra su popularidad y reconocimiento generalizado. Búsquedas arqueológicas. Durante siglos, exploradores han buscado restos del arca en el monte Ararat, Turquía. Aunque no hay pruebas concluyentes, estos esfuerzos han sido motivo de documentales, libros y debates. Creacionismo. En ciertas corrientes religiosas, el arca es tomada como evidencia histórica de un evento real, y se usa en discusiones sobre la edad de la Tierra y el origen de las especies. Teorías pseudocientíficas. Algunas ideas marginales han utilizado el arca como base para teorías de cataclismos globales o contactos alienígenas. Escuelas religiosas. El arca se enseña como una historia fundamental de fe, obediencia y renovación. Simbolismo educativo. Se utiliza para enseñar la importancia de la planificación, la responsabilidad ecológica, el cuidado de los animales, y el valor de la esperanza ante la adversidad. Museos temáticos. Además del Ark Encounter en Estados Unidos, hay museos y exposiciones en países como los Países Bajos, donde hay una versión flotante del arca. Cristianismo. El arca es símbolo de salvación, y muchas veces se compara con la figura de Cristo como refugio de la humanidad. Judaísmo. El relato es parte central de la Torá, y Noé es visto como un tzadik, justo, en un mundo corrupto. Islam. El Corán también relata la historia de Noé, Nuh, y el arca, reconociendo su papel como profeta. Interculturalidad. Historias similares al diluvio aparecen en culturas mesopotámicas, como en la epopeya de Gilgamesh, en mitologías hindúes, como la de Manú, e incluso en culturas indígenas de América y Oceanía, lo que sugiere un eco cultural muy amplio. El arca como símbolo de protección. En tiempos de crisis o guerra, muchas veces se evoca la idea de un arca como lugar seguro. Por ejemplo, se habla de arcas ecológicas para proteger especies en peligro. La paloma con la rama de olivo, hoy es símbolo universal de la paz, y proviene directamente de esta historia. El impacto cultural del arca de Noé va mucho más allá de su origen bíblico. Se ha convertido en un símbolo global de esperanza, fe, renovación y refugio ante el desastre.
Su historia ha sido reinterpretada y adaptada en múltiples contextos, desde los más sagrados hasta los más populares y creativos.